8. Rousseau. Las dos obras principales sobre temas político-jurídicos del ginebrino Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, son el Discurso sobre las ciencias y las artes, de 1749, el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de 1753, y el Contrato social, de 1762. Revisar Guy H. Sabine, obra citada, páginas 423 a 438. A. Bloom, Jean-Jacques Rousseau, N. L. Strauch. G. Corpsey, obra citada, páginas 529 a 548. B. de Jubnel, Rousseau, N. M. Craston, obra citada, páginas 77 a 91. R. Mondolfo, Rousseau y la conciencia moderna, Buenos Aires, Imán, 1943, páginas 71 y siguientes. La finalidad de su obra es investigar si existe alguna fórmula de administración legítima y permanente, esto es, una forma de gobierno óptimo. ¿Qué puede dar a un gobierno el sello de legitimidad? Con un régimen el hombre pierde su libertad y queda encadenado. Quiere legitimar esa pérdida de la libertad. El derecho no se funda en la fuerza que lo hace cumplir. No constituye el derecho, y no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos. A diferencia de Hobbes y a semejanza de Locke, Rousseau se pregunta por la legitimidad del poder. Para estudiar esto, usa la noción del estado de naturaleza en el que todos los hombres eran libres e iguales. Pero no lo ve como un acontecimiento histórico, sino como algo hipotético, incluso como un elemento solo argumentativo y metodológico, para explicar el origen de la sociedad. El contrato social, 1.1.5. Revisar J. Rousseau, El contrato social, México, Porrúa, 1969. El estado de naturaleza es el de la libertad, mientras que el de la civilidad es el de encadenamiento. Inclusive teniendo la ley del más fuerte, era un estado de libertad, el del buen salvaje, inocente y sencillo, pero individualista. De esta manera el estado paradisíaco se acabó cuando alguien dijo, «Esto es mío». Ese fue el primer fundador de la sociedad civil. Fue un cambio radical, de suma infelicidad, en el que empezó la propiedad privada, la ambición y por consiguiente la violencia. Fue como una caída, un pecado original que sacó del paraíso, y ya no era posible volver atrás. Por eso se hizo necesario el paso a la sociedad. En efecto, se necesitaba que todos pusieran en común su persona y su poder. Por eso se da el contrato social, en el que se inicia la voluntad general y los hombres pasan a ser partes de un todo civil. Obra anteriormente citada, 1.1.6. De hecho, al unirse a todos, cada uno se obedece a sí mismo, y sigue siendo tan libre como en el estado de naturaleza. La sujeción o falta de libertad es sólo aparente. Más aún, la libertad es mayor, por ser mejor, en cuanto que una libertad civil es mejor que una libertad natural. La libertad natural está sujeta a la fuerza, la civil a la voluntad general. En lugar de obtener ilimitadamente cuanto desee, el hombre pasa a la propiedad de lo que posee. Lo novedoso en Rousseau es que en la sociedad civil el hombre solo se obedece a sí mismo. A diferencia de Grocio, Hobbes y otros, el hombre, por el pacto, no pierde la libertad ni la igualdad, porque no se somete a un soberano sino a la comunidad. Es un pactum unionis
o societatis, non pactum subjectionis. Es decir, el hombre se compromete por el pacto social a obedecer la voluntad general, y si no lo hace, la sociedad podrá castigarlo. Obra anteriormente citada, 1:4:1. Es decir, los hombres pueden ser obligados a ser libres, pero como son obligados por un Estado constituido por el contrato social, es para mayor libertad. La voluntad general es la del Estado, que es una persona artificial. Esa voluntad se dirige solo al bien común, es recta y tiende a la unidad pública. No es la suma de las voluntades individuales, pues sigue dirigiéndose a los intereses individuales, sino algo diferente, que mira al interés común. Se decide mediante votación y lo que pide la mayoría. Lo que dificulta su expresión son los partidos, pero se puede superar esto, porque el voto mayoritario muestra cuál es la verdad. El gobierno legítimo es aquel en el que prevalece la voluntad general, que es el verdadero soberano. Se trata, así, de una soberanía del pueblo. Esta se expresa en las leyes, establecidas a través del voto mayoritario. Obra anteriormente citada, 1:4:2. Legisla la Asamblea, y eso es una república o gobierno constitucional. Por eso el gobierno legítimo tiene que ser republicano. Puede ser de la mayoría, y entonces es democracia, o puede ser de un pequeño número de selectos, y entonces es aristocracia, o puede ser de uno solo y es monarquía. Obra anteriormente citada, 1:3:7. Es, pues, la República de Rousseau más amplia que la de Montesquieu. El gobierno mejor es distinto según los casos. Obra anteriormente citada, 1:3:8. Rousseau no aboga por la democracia antigua. Nunca se ha dado verdaderamente. Va contra el orden natural, pues se dificulta mucho recurrir al pueblo. Tiende a cambiar de forma y está muy sujeta a guerras intestinas. Exige mucha vigilancia y valor. Es tan perfecta que sólo se daría en un pueblo de dioses. Pero de hecho, la teoría de Rousseau sirvió a los teóricos revolucionarios del absolutismo democrático para establecer el despotismo del pueblo o la tiranía de la mayoría. Rousseau define la ley así: cuando todo el pueblo estatuye sobre sí mismo, no se considera sino a sí propio, y se forma una relación, la del objeto entero desde distintos puntos de vista, sin ninguna división. La materia sobre la cual se estatuye en general como la voluntad que estatuye. A este acto le llamo ley. Libro segundo, 6. El origen de la ley es la voluntad general, y aún el príncipe está sujeto a ellas, por ser miembro del Estado. El legislador para Rousseau es el que dicta la ley fundamental del Estado, antes de que esté constituido. Se refiere a figuras míticas, como Licurgo y Solón, pero es algo hipotético, no real o histórico. Solo es útil para explicar la actualidad. 9. Kant. Immanuel Kant, 1724 a 1804. Tiene una obra relacionada con la filosofía política, que es la ciencia del derecho, 1797. Ella misma es una parte de la metafísica de las costumbres. Por lo tanto, considera la filosofía política como parte de la filosofía moral. Se añade la paz perpetua, 1795. Revisar P. Hasner, Immanuel Kant, en L. Stoss, G. Corpsey, obra citada, páginas 549 a 584. J. F. Fernández Santillán, Locke y Kant,
Ensayos de filosofía política. México, Fondo de Cultura Económica, 1992. Páginas 57 y siguientes. Recogiendo toda una tradición que recibe de Rousseau, Kant explica el origen de la sociedad civil como el paso de un estado de naturaleza a un estado civil o de derecho, mediante un contrato social. Principios metafísicos de la doctrina del derecho. Página 145. Revisar I. Kant. Principios metafísicos de la doctrina del derecho. México, UNAM, 1968. En el estado de naturaleza, todos hacen lo que creen que es bueno para ellos. Es un estado de libertad, como en Locke y Rousseau, y a diferencia de Hobbes, pero precaria e insegura. Para tener una libertad segura y mejor, los hombres aceptan formar la sociedad civil mediante un contrato social. La función más importante del Estado es el poder legislativo, por lo que sólo puede ser ejercido por el pueblo. En un Estado de derecho, el cual es aquel en el que hay justicia distributiva, por lo que se da a cada quien lo que se le debe. Kant sigue a Montesquieu en la separación de los poderes, y a Rousseau en que el gobierno legítimo es el republicano. La aportación de Kant es que el paso del estado de naturaleza al de sociedad civil no se da tanto por utilidad cuanto por obligación, deber o imperativo moral. Aquí se muestra la vena moralista que lo caracteriza. Era insensato vivir en estado de naturaleza, y los hombres decidieron por fuerza de la moral vivir en estado civil, porque era una exigencia o postulado, el de tener justicia distributiva. Es un deber que se deriva del imperativo de la razón práctica, y ésta prohíbe la guerra. Tiene que aspirarse a un estado de paz perpetua entre todos los hombres y las naciones. El estado natural es ilegal, hay que darle leyes y formar el estado civil. De esta manera se evitará la guerra, que amenaza con ser continua. Kant es republicano en cuanto que el poder legislativo pertenece a la voluntad universal, la del pueblo. Los ciudadanos tienen 3 atributos jurídicos. Primero, la libertad legal de no obedecer a ninguna otra ley más que aquellas a que hayan dado su sufragio. Segundo, la igualdad civil, que tiene por objeto el no reconocer entre el pueblo ningún superior más que aquel que tiene la facultad moral de obligar jurídicamente, de la misma manera que, a su vez, puede ser obligado. Tercero, el atributo de la independencia civil, que consiste en ser deudor de la existencia y de su conservación, como miembro de la República. No al arbitrio de otro en el pueblo, sino a sus propios derechos y facultades, y por consiguiente en que la personalidad moral no puede ser representada por ningún otro de los asuntos del derecho. Metafísica de las costumbres. Parte 2. Parágrafo 46. Página 523. Todo esto se cumple solo en la República. En la paz perpetua lo afirma, porque es la única constitución compatible con la libertad de todos como miembros de la sociedad y como hombres, con la sumisión de todos a una legislación común, en tanto que súbditos, y con el derecho de igualdad en cuanto miembros de un Estado. Sin embargo, no todos pueden ser ciudadanos de la República, en el sentido de tener plenos derechos a votar y a ser votados para ejercer cargos públicos. Distingue entre ciudadanía activa y pasiva. Los ciudadanos activos son los que tienen derecho a votar. Pasivos son todos los que dependen de otros, como empleados, pupilos, mujeres. Son activos aquellos que para su subsistencia pueden depender de sí mismos y de sus propias directrices. Pasivos son los que dependen de otro y de las directrices de éste. Y el voto supone independencia. Aunque los pasivos no son iguales a los activos en cuanto ciudadanos,
sí lo son en cuanto hombres. Por eso tienen derecho a exigir que las leyes positivas que se votan, cualquiera que sea su objeto, no sean jamás contrarias a la libertad natural y a esa igualdad proporcional de todos en el pueblo que permite a cada uno trabajar para elevarse de la condición pasiva a la condición activa. Obra anteriormente citada, parte 2, parágrafo 46, página 524. Es decir, Kant deja abierta a los pasivos la posibilidad de pasar a ser activos por sus esfuerzos. Así pasan a tener la plenitud de sus derechos. Encontramos de nuevo el moralismo de Kant, ahora en su teoría del derecho. El derecho penal establece castigos o penas que son retributivas. Son penas por haber delinquido. Dado su principio de que el hombre nunca es medio, sino siempre fin, hay que castigarlo por sí mismo, incluso cuando se le asigna la pena capital. Así no se ofende su dignidad. Se le da un castigo proporcional. De otra manera se lesiona su dignidad humana. Kant borra la distinción entre derecho y ley, según la cual el primero tenía el carácter de lo permitido y el segundo el de lo obligado. El derecho siempre será obligatorio, como dependiente de la moral. El derecho y lo justo se caracterizan por no ir contra la libertad de los demás. Obra anteriormente revisada, parágrafo 44. La división del derecho que recoge Kant es la tradicional, en natural y positivo. El natural tiene como fundamento principios racionales a priori. El positivo, la voluntad del legislador. Solo hay ciencia del derecho natural, pues sus principios son cognoscibles con la razón, sin necesidad de la experiencia. También se divide el derecho en innato y adquirido. Los innatos son naturales, pero solo hay uno, el derecho a la libertad. De los adquiridos, algunos son naturales y otros positivos. Pero la ciencia del derecho, ya que solo ve los naturales, solo toma en cuenta los adquiridos que lo son, y pueden ser privados o públicos. Obra anteriormente citada, parágrafo 42. Si los individuos pasaron del estado de naturaleza al civil, las naciones todavía se encuentran en estado de naturaleza, es decir, de guerra. Por ello sus derechos son aún derechos de guerra, derecho de iniciar la guerra, derecho durante la guerra y derecho después de la guerra. Esto constituye el derecho de gentes, que es una parte del natural. Pero queda la obligación de salir de ese estado de naturaleza internacional o de guerra entre las naciones, y propiciar la paz, que debe desearse como perpetua. Obra anteriormente citada, parágrafo 62. Para que sean justas, las guerras no deben ser punitivas ni de exterminio. No se puede ordenar a los súbditos hacer en la guerra cosas indebidas, que los inhabilitarían como ciudadanos, porque eso es destruir el propio Estado y hacer inalcanzable la paz. El objetivo de la guerra es restablecer la paz, y es injusto que todo ello que impida que la guerra termine. Asimismo, Kant habla de una confederación de naciones y de un derecho cosmopolita. Se trata de buscar el perfeccionamiento del hombre en el reino universal de la razón.